noches, Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo encuentro. Qué lindo. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Estamos en otra parte del estudio de grabación. No nos viste, pero estábamos bailando. En un momento tuvimos que parar porque si no íbamos a llegar muy agitados. Yo le iba a sacar una foto y a subirla, pero dije, bueno, no, vamos a dejarlo. Estábamos disfrutando de ese tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Señor con alegría, ¿verdad? Y bueno, viendo también cómo poco a poco se iban conectando y bueno, estamos contentos de que estés allí. Los saludos, enviamos un abrazo grande para todos y ya vi que también hay algunas peticiones de oración que las vamos a tener presentes en esta noche para estar orando por ellas. Amén. Sí, había unas cuantas necesidades de salud, de otra índole también. Y bueno, es importante que aprovechemos estos tiempos de estar juntos para poder orar también, porque son las cosas que hacemos cuando nos reunimos en la iglesia, ¿verdad? Pedimos oración, etcétera. Y bueno, pero ahora que estamos así, como decía esa introducción, iglesia en la casa, lo hacemos de esta manera. Así que con confianza, si es alguna petición que podemos mencionar, vamos a estar orando todos juntos en este tiempo. Iglesia en las casas, pero falta poquito. Tenemos una noticia para darte al respecto. Ya la Iglesia Católica ya está hablando de que este próximo fin de semana van a empezar a tener algunas reuniones con algunas medidas de prevención. Entonces nosotros estamos atentos, creyendo, orando y pensando que tal vez el próximo fin de semana, no este domingo, que no sé qué fecha es, 20 y algo, no, el otro domingo ya estaríamos, si Dios quiere, teniendo nuestro primer encuentro en el templo, donde, bueno, tendremos que usar el barbijo. Te decimos desde ya lo siguiente: estamos con mucha expectativa de volvernos a reunir, es lo que todos queremos. Pero si estás pensando que vamos a llegar para darnos un gran abrazo entre todos, no. Eso no. Si estás también, como estábamos viendo algunas de las indicaciones, con algún proceso de fiebre, tos, resfrío, te vas a tener que quedar en casa por un poquito más. Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque si hay alguien que tiene que guardar el testimonio, es la iglesia. Donde haya desparramo en la iglesia, bueno, ahí marchamos. Entonces, todo lo que hagamos, más allá de nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad en Cristo, también está nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. En el correr de las próximas reuniones seguiremos hablando más de esto y la semana que viene te daremos más detalles de cómo va a ser ese reencuentro. Ahí está, lo haremos a través de acá, del Facebook Live, y también quizás les llegue a cada uno un mensajecito de texto, de WhatsApp, personalmente con las cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestras primeras reuniones, mientras dure esto, que gracias a Dios en Uruguay estamos, pero de lujo, gloria a Dios. Sí, exacto. Y también decirte que así como queremos retomar este encuentro en el templo, también vamos a seguir teniendo transmisiones online de algunas actividades. Queremos seguir manteniendo este contacto a través de Facebook, de YouTube. Queremos seguir generando esos videos que muchos están compartiendo y que están llegando a muchas personas para animarles y alentarles en la fe. Si Dios quiere, vamos a seguir apostando a esa área de ministerio. Así que si sos alguien que nos ha venido siguiendo, no estás en Tacuarembó, bueno, vamos a poder seguir conectados a través de las redes. Si sos alguien que de repente una vez entre semana te era oportuno ir a la iglesia, pero después por problemas de distancia, de salud, etcétera,
se te hacía difícil, bueno, vamos a continuar compartiendo alguna instancia de reuniones así, porque hemos visto que para muchos ha sido de bendición. Entonces, bueno, vamos a tratar de complementar las reuniones presenciales que todos estamos reclamando y extrañando, pero también continuar con esta forma, ¿verdad? Abrirnos a esta forma que hay iglesias que ya lo hacían desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, sí, Nosotros claro. porque éramos muy tradicionales y bueno, pero vamos a continuar con esto que estamos aprendiendo a hacerlo. Pero quizás ya no tengamos que ser solo nosotros, quizás nos podamos sumar con otras personas. Me estaba riendo porque Santiago dice que se imaginaba el atrás de cámara. El atrás de cámara. Damos gracias a Dios, hermano. Damos gracias a Dios porque estás allí conectado, porque estás presente en esta transmisión. Sé que hay muchos también que luego lo van a poder ver, pero vos que estás ahora conectado, que apartaste esta hora para unirte, bueno, nos alegra mucho en el corazón y damos gracias a Dios por tu vida. Y damos gracias al Señor por su presencia, porque Él lo prometió, ¿verdad? Que donde hubiéramos 2 o más congregados en su nombre, Él estaría allí. Y hoy, a pesar de las distancias, como casa espiritual, estamos congregados en el nombre de Jesús y bueno, y sabemos que Él está en medio nuestro. Y como Él está en medio nuestro, qué mejor que pedirle que en su amor y en su misericordia, en esta noche Jesús transforme nuestras vidas, nos liberte, nos sane, nos restaure. Qué mejor que pedirle a Jesús que en esta noche Él manifieste su presencia en el hogar de cada uno de nosotros. Y qué mejor que pedirle a Jesús que Él sea dándote la paz, que Él sea dándote el gozo, que Él sea quien en esta noche esté quitando la angustia, la depresión, el desánimo, renovándote las fuerzas. Que en esta noche Jesús pueda manifestar su poder, su amor, su presencia en tu vida. Eso es lo que le pedimos a Él en esta hora, ¿no? Y es una noche especial porque vamos a estar meditando en la palabra, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Amén, amén. Y vamos a estar, acuérdense, los que ya estuvieron leyendo con tiempo, de repente pensando en algunas cosas que habla allí Marcos, otros descubriendo de repente en el momento, pero lo lindo de este momento es el enriquecer con comentarios de lo que estamos leyendo. O sea, vamos a leer el capítulo 4 de Marcos y entonces todas aquellas cosas que a ustedes les impactó, les llamó la atención o les gustaría resaltar, podemos compartirla en los comentarios. Así es. Muy bien. Así que podés dejarnos en los comentarios lo que quieras aportar o lo que quieras preguntar. Y bueno, Vicky va a estar atenta a eso y trataremos de dar respuesta en la medida de lo posible. ¿Está bien? Amén. ¿Hay algo más que tengamos que hacer? Orar. Y vamos a la palabra, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento tan especial, Señor. Gracias. Este encuentro de tu iglesia para adorarte, pero también para meditar en tu palabra. Señor, rogamos que tú nos auxilies, que en esta hora, Padre, tú que conoces el corazón, la vida de cada uno de nosotros, Señor, puedas manifestar tu poder, puedas manifestar tu amor y tu misericordia en todos nuestros caminos. Padre, clamamos para que tú reprendas los poderes de las tinieblas, para que, Señor, en esta noche haya un ambiente de paz en cada hogar, para que en esta noche haya un ambiente de amor en cada hogar, Padre. Y rogamos, Señor, que tú nos llenes en nuestro corazón, Señor, de tu gozo, de tu presencia, Señor. Que en esta noche podamos ser transformados por ti, Padre. Amén. Señor, que rogamos para que tu palabra, Señor, sea alimento para nuestra alma hoy. Gracias, Padre. Y nos encomendamos con Vicky en tus manos para que tú pongas
las enseñanzas en nuestra boca, para que nos des el entendimiento y así podamos crecer todos juntos en el conocimiento de tu palabra. Gloria a tu nombre, Dios, por lo que estás haciendo con tu iglesia. Gloria a tu nombre, Señor, Gloria a tu nombre, Padre, por las vidas transformadas. Gloria a tu nombre por los Jesús. hogares transformados. Gloria a tu nombre, Señor, por las vidas que han sido Señor. rescatadas y por aquellos a quienes has atraído una vez más, Señora, hacia ti, oh Dios. Te alabamos, Padre eterno, y Gracias, rogamos, Señor, Señor, que también sobre nuestra nación, Padre, tú puedas hacer que el corazón de los uruguayos se vuelva hacia ti. Amén. Así Padre sea. eterno, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que en tu misericordia seas quitando las vendas de oscuridad, Señor, y trayendo la luz del Evangelio para que puedan conocer el camino hacia ti, oh Dios. Amén. Gracias, Gloria a Padre. tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Si tenés tu Biblia, y si no la tenés, bueno, podés escucharnos. Marcos capítulo 4. Vamos a estar leyendo este Evangelio. Sí, ¿vos en qué versión la vas a leer? Reina Valera del 60. Oh, Hoy no, hoy clásico. Hoy que clásico, viniste. totalmente. Bueno, está. Yo voy a tener a mano entonces la nueva traducción viviente por las dudas que pueda aportar algo. Muy bien. Reina Valera del 60. Dice Marcos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 9. Dice, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a seguir con esta enseñanza de Jesús. Pero es interesante notar que, en primer lugar, Jesús está usando una figura de la literatura, está usando la figura de la parábola, que es una figura que lo que hace es tomar algo cotidiano y darle, para usarlo para enseñar una verdad, en este caso espiritual. Jesús está usando algo del cotidiano vivir para que ellos puedan entender una enseñanza espiritual. Ese es el sentido por el cual Jesús usa las parábolas. Él usa muchísimo ese recurso y es para que traten de entender. ¿Está bien? Sí, creo que Marcos dice más adelante que todo lo que Jesús enseñaba a la gente era a través de parábolas. Y a sus discípulos les hablaba de forma directa, pero a las personas en general les hablaba a través de parábolas. Bien, y esta parábola que acabamos de leer básicamente está hablando de un hombre que sale a sembrar la semilla y es interesante porque la semilla que el hombre va a sembrar cae en diferentes tipos de terreno. Y esto en cierta manera tiene sentido porque hay una forma de sembrar que ellos usaban mucho en su momento, que era al voleo, que era tomar la semilla y
bolearla, ¿no? Entonces a veces caía sobre buena tierra y otras veces caía sobre otras tierras que no eran tan buenas. Y Jesús toma esa situación y le da una aplicación espiritual. ¿Cuál es la aplicación espiritual que Jesús le da? Lo dice a continuación y es lo que vamos a seguir leyendo en este momento. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, ahí estaría bueno preguntarnos, ¿qué clase de tierra somos nosotros para recibir la palabra? Creo que se puede ver de dos maneras diferentes, porque generalmente lo vemos como las personas que reciben la palabra, que reciben el Evangelio, ¿no? O sea, aquellos que escuchan y creen y se convierten, o aquellos que creen pero después, como dice esta otra versión que está buena también. Sí, yo creo que sea que lo pensemos en términos de que está hablando del mensaje de salvación, o en términos que está pensando, Jesús está hablando de toda la palabra, no solo el mensaje de salvación, sino toda la palabra. Yo creo que hay algo que es evidente. Lo que Jesús espera es que no solamente escuchemos la palabra, sino que permitamos que la palabra produzca cambios, produzca frutos en nuestra vida. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que podemos sacar de aquí. Podemos empezar de atrás para adelante. Lo bueno y lo correcto sería que, además de recibir el mensaje del Evangelio, cada palabra que recibimos de Dios en un mensaje, en una prédica y en nuestra lectura personal, nosotros seamos esa buena tierra que acepta la palabra de Dios y damos fruto. O sea, esa palabra en nosotros produce cambios y esa palabra sale de nuestra boca y la compartimos con otros. O sea, de muchas maneras la palabra puede dar fruto. Ese es el ideal, ¿verdad? Eso es lo que debería de ocurrir cuando nosotros leemos o escuchamos. Es decir, no debería de quedar simplemente en un recuerdo. Sí, me acuerdo que una vez escuché que se habló sobre tal tema.
o en una memorización, ¿verdad? Sí, me sé el Salmo 23 de memoria, pero digo, debería de ir más profundo. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que la palabra nos debe impactar de tal manera que ella pueda producir un cambio, una transformación de nuestras vidas, y que esa palabra que tiene todo el potencial de hacer algo para lo que Dios le envió, para la cual Dios lo envió, bueno, lo pueda hacer dentro de nuestras vidas. Mirá qué interesante lo que dice el versículo 18 y 19. A ver si a veces no nos pasa esto. Los que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, el deseo de otras cosas, así que no produce ningún fruto. Bueno, ahí empezamos a ver las otras posibilidades, Sí. ¿no? Es decir, hablamos de cuál es el ideal. ¿Cuál es el ideal? De que el mensaje que llega a nuestros oídos penetre de tal manera en nuestro corazón que produzca un cambio. Yo puedo ser una persona que me sepa la Biblia de tapa a tapa, pero si no le doy lugar a la Biblia que transforme mi vida, yo no estoy siendo esta buena tierra de la cual Jesús está hablando. La Biblia tiene que producir un cambio en mi vida, porque ese es el propósito para el cual Dios me está enseñando o me está hablando. ¿Está bien? Amén. Entonces ese es el ideal. Ahora, Jesús no solamente nos muestra el ideal, sino que nos muestra otras posibilidades reales y que son un problema para nuestras vidas. Y una de las posibilidades es la que vos hablaste, que escuchan el Evangelio o escuchan la palabra, la creen, la aceptan, pero la palabra no puede producir frutos. ¿Por qué? Porque están tan ocupados con las cosas de la vida, porque su corazón está tan enfocado en el materialismo, por ejemplo, o porque en las preocupaciones, tan poco lugar le dan a Dios en sus vidas, que es como esos yuyos que crecen y que ahogan a la semilla, a la plantita que está creciendo, y de esa manera la fe no se puede desarrollar. Se hace infructuosa, ¿verdad? Qué importante que es prestarle atención y hacerle, bueno, Señor, cuando yo leo tu palabra, cuando yo escucho, más allá de decir qué bueno que está este versículo, qué mensaje genial que acabo de escuchar, qué lindo que estuvo la prédica. Dios mío, ayúdame a que eso que vos me hablaste pueda asimilarlo, lo entiendo, lo recibo, pero que produzca un cambio en mí. Si la palabra patina por alrededor mío, no está haciendo fruto, no está dando fruto. Exacto. Por eso yo creo que es muy importante, en respuesta a este otro terreno donde crecen los yuyos y ahogan a la semilla, a la plantita de la fe, yo creo que es muy importante lo que está registrado en Mateo capítulo 6, versículo 33 y otros versículos alrededor, donde Jesús mismo dice: no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Dios tiene cuidado, Dios sabe que ustedes necesitan esas cosas y Dios se las va a proveer. Dice: no sean como las personas que no tienen fe, que solamente están pensando, preocupados en eso, sino que dice: confíen en Dios. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas vienen por añadidura. Entonces, cuando nosotros no hemos logrado llegar a esa confianza de fe en Jesús, o cuando todavía nuestra lealtad hacia Dios se encuentra dividida, porque a veces no, simplemente queremos andar con un pie en las cosas que son de Dios y con otro pie en las cosas que no son de Dios. Entonces ahí se produce que tanto afán, tanta ocupación, tanta preocupación
se torna exagerada, porque no estamos diciendo que no hay que ocuparse de la vida, claro. hay que ser responsable, Diligente. pero cuando eso se exagera, entonces quedamos tan ocupados que nuestra fe, que está allí, está siendo ahogada y llega un momento que no se puede desarrollar y entonces no damos los frutos, ¿no? No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Y por qué no tenés tiempo? Y bueno, porque tengo que trabajar, porque quiero trabajar 20 horas, porque quiero hacer muchas cosas, porque, es decir, el exceso de ocupación lleva a que nuestra fe se ahogue. Sí. Y ese es uno de los problemas, pero hay otro también. Porque nosotros leímos en el pasaje anterior a este que hay otro terreno que tampoco produce frutos, que el problema que tienen ellos, ¿cuál es? Que la raíz es corta. Corta. Dice, han oído la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Y cuando viene la persecución por causa de la palabra, entonces ahí se secan. ¿Cómo definiría yo esto? Lo definiría como Una fe superficial. Una fe superficial, ¿verdad? Es decir, hay algo que tenemos que entender, que cuando abrazamos la fe, estamos poniéndonos en un camino que en realidad va en contra de la corriente de este mundo. Y entonces eso va a hacer que muchas veces, por causa de nuestra fe, tengamos que enfrentar situaciones que nos desafían. Nuestro grupo de amistades, nuestros compañeros de trabajo o de estudios, quizás algunos respeten, otros nos van a cuestionar o a presionar o a debatir y bueno, uno tiene que saber qué es lo que cree, pero aparte de eso también las presiones, ¿verdad? La oposición también en cuanto a las pruebas, a veces hace que muchos, bueno, empecé a ir a la iglesia y ahora me vino este problema y ya, bueno, no me sirve. Sí. Entonces, esa fe superficial tampoco permite que la palabra pueda producir fruto en nuestras vidas. Entonces tenemos que mirar por nuestro corazón qué tipo de respuesta estamos dando nosotros al mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? No tienen raíces profundas. Qué importante que es hacer que nuestra fe se profundice en nuestra alma, que no sea solo emocional, que no sea solamente, hoy me tocó la alabanza, hoy me gustó. O sea, nuestro compromiso con el Señor tiene que ser algo profundo, algo real, algo que en mis momentos buenos y en los malos yo le busco, confío en Él y pedirle, Señor, yo quiero echar raíces profundas, no quiero que me pase esto, ¿no? Bueno, a la primera situación difícil desaparezco. Justamente me mandó un audio a alguien, que bueno, todas estas transmisiones le están ayudando para fortalecer su fe, y esta persona reconocía que ella era una persona que aunque tenía fe era sumamente inconstante, y daba un paso hacia adelante y otro hacia atrás. Es decir, tenemos que tener cuidado tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la superficialidad y echar raíces profundas en Jesucristo, ¿verdad? Y luego tenemos el primer caso, que, bueno, es el caso donde dice que la semilla cae junto al camino, es decir, un terreno que no estaba preparado para la siembra, pero por causa del voleo cae la semilla ahí y vienen los pájaros, ven la semilla en la superficie y se la comen, ¿verdad? Es decir, y esa semilla obviamente nunca produce fruto.
Ahora, en la explicación que da Jesús de esto, él habla de que es el diablo el que viene y se roba esa semilla y esa semilla no puede producir un fruto. Ahora, en esto es muy delicado lo que podríamos llegar a interpretar, ¿verdad? La interpretación más fácil, ¿cuál es? La de la persona que es inconversa, es decir, la persona que resiste a Jesús y que rechaza a Jesús. Bueno, es ese corazón endurecido donde la palabra no entra y estando a merced del diablo, puede hacer que la semilla sea robada, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿será una situación que también pueda pasar dentro de una persona creyente? Que haya algún, no digo, obviamente su corazón no está endurecido porque en algún punto se rindió a Jesucristo, pero que haya algún área que de repente sea como la tierra seca y las semillas que caen en esa tierra. Esta parte de mi alma, de mi corazón, es mía y la gobierno yo y es de piedra. Y Dios me habla y me dice, me exhorta a través de su palabra, a través de un mensaje, de una prédica. Lo escucho, pero en la primera oportunidad que el enemigo me tienta, respondo o actúo como si esa palabra nunca hubiera llegado a mí. Podría llegar a pasar, ¿no? Y sí, a veces hay áreas de nuestra vida que no están rendidas a los pies de Cristo y pueden ser esa tierra rocosa que la palabra llega y el enemigo la barra en un ratito porque nosotros le hemos dado lugar, porque la palabra dice que nosotros no tenemos que dar lugar al enemigo. Cuando somos hijos de Dios, si el enemigo actúa es porque le damos lugar. Así que, bueno, eso hay que meditarlo, analizar. ¿Qué opinan ustedes? Acá van a decir todos que son buena tierra y que están dando fruto. No, bien, mientras vas poniéndonos tu comentario o poniéndonos tu pregunta, entonces en esta parábola Jesús lo que está diciendo es, bien, las personas reaccionan de una manera, responden de una manera diferente al mensaje del Evangelio, al mensaje de la Biblia. Y Él nos muestra cuál es el ideal. El ideal es que cuando escuchamos, leemos, meditamos en la Biblia, esa palabra produzca un cambio. No solamente sea que adquirimos conocimiento, sino una transformación de nuestra vida. Amén. Ese es el ideal. Ahora, Jesús también habló de las otras reacciones, ¿verdad? Es decir, la semilla que no puede desarrollarse porque la persona está tan afanada, tan preocupada por los asuntos de la vida que no le da lugar a que esa semilla se desarrolle, o aquel que solamente es superficial nada más y cuando tiene que enfrentar dificultades por causa de la palabra, se aparta, o lo que normalmente se toma como la persona inconversa, pero no sé, yo te dejo abierta la posibilidad, te dejo abierta la pregunta, ¿no será que también puede ser un reflejo de esas áreas donde nosotros nos resistimos a la palabra, endurecemos nuestro corazón y no dejamos que la enseñanza del Señor penetre, sino que decimos yo soy así y así voy a morir? Tal vez estos versículos tengan que ver algo con eso también, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco a grandes rasgos lo que podemos resaltar en esta noche sobre esta parábola del sembrador. Amén. ¿Hay comentarios? No, Nadie se animó a comentar. No. ¿Estamos transmitiendo? No. ¿Sabes qué debe pasar? Deben estar muy atentos para que la palabra... Fíjate que estemos transmitiendo, no vaya a ser que... Sí. Estamos saliendo. Bien, seguimos leyendo, versículo 20. ¿Se escucha? Versículo 21 en delante, hasta el 34 podemos leer, del 21 al 34. ¿Leo yo? Dale. También les dijo,
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Sigo? Sí, no, 20, ¿hasta dónde fue que dijimos? Hasta 25. 34. Además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Gloria a Dios. Hay una cantidad de enseñanzas allí. Vamos a tratar de ver algunas. Y si hay alguna de lo que hemos ido hablando que te ha llamado la atención o tenés algo para comentar, bueno, hacelo. Acá Miriam dice: lo más difícil de ser cristiano converso es permanecer y perseverar confiados en la fe. Y sí, se trata de eso: permanecer, perseverar en la fe, avanzar, estar firmes. A veces uno puede estar con más fuerza, menos fuerza, dar más fruto, menos fruto, pero uno tiene que esforzarse y ser determinado. Es una determinación. Así es. Bien, la primera de las enseñanzas que leímos ahora a partir del versículo 21 habla hay una pregunta allí que Jesús hace, ¿no? Así, otra vez Jesús toma algo de la vida cotidiana y trata de mostrarnos una enseñanza espiritual. Y trae esa actividad cotidiana de cuando, bueno, cae la noche y hay que alumbrar el hogar, ¿verdad? Y dice, bueno, cuando uno prende la vela, cuando uno prende la lámpara, no la pone o debajo de la cama o debajo de un almud. Un cajón. El almud es un cajón que era una medida para los granos. Había que medir tanta cantidad de granos. Bueno, el almud era esa medida para hacerlo. Entonces era un cajón. Y lo que Jesús está diciendo es: nadie prende una luz y la esconde debajo de un cajón, debajo de la cama. Si la luz que se prende es para que alumbre y para que lo que estaba oculto salga a la luz. Ahora, el punto es, la mayoría de las veces se toma este pasaje como con la idea de que el creyente es esa luz que debe de mostrar su testimonio al mundo, ¿verdad? Bueno, es una buena enseñanza y sí, es cierto, el creyente debe ser luz y debe demostrar al mundo a través de su vida y su testimonio, ¿no? Pero también
yo me atrevo a pensar en esta enseñanza teniendo en cuenta lo que se viene hablando antes acerca de la palabra, es la semilla, es decir, que es... y cómo en otros pasajes de la Biblia habla de la palabra como la luz que alumbra o la lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, yo también tomo en el sentido de que la palabra es esa lámpara que alumbra y expone lo que está oculto en nuestro corazón. Porque en cierta manera en la enseñanza anterior es lo que sucede. Las personas recibieron el mensaje y de acuerdo a lo que había en su corazón, asustado, es lo que ellos mostraron hacia afuera. De acuerdo a lo que había adentro, oculto. Los que tenían un buen corazón dieron fruto. Los que tenían un corazón cargado de afanes y preocupaciones, su fe se marchitó. Los que tenían su corazón con una fe superficial no aguantaron la presión. Y los que tenían su corazón como piedra, bueno, nada, el diablo les robó la semilla. Entonces, en cierta manera, la palabra de Dios, que es la luz, por eso también allá por Hebreos, cuando dice como espada, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y que discierne las intenciones del corazón. Esa expresión significa saca a luz lo que hay en nuestro corazón. También hay un pasaje que dice que es como un espejo. Sí, donde nos vemos, ¿verdad? A cara descubierta. Vemos la palabra, qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y vemos qué es lo que hacemos nosotros, y ahí está muy clara la situación. Exacto, entonces, por un lado, sí, es cierto, nosotros somos la luz y tenemos que alumbrar en este mundo. Ahora, yo creo también, me atrevo a pensar en estos dos versículos, en ese otro sentido también, de que la palabra es esa luz que viene a mostrar lo que hay en mi corazón. Porque, ¿qué pasa? Hay un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 119, ¿verdad? En esta versión se entiende un poquito más claro. El final del versículo 21 dice, claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a luz. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Entonces, imagínate lo siguiente, yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, de repente transmito una imagen, espero, de fe y de santidad, y viene la palabra de Dios y me enseña o me desafía a, bueno, a llevar a mi santidad, a vivir la santidad en un punto donde yo digo, no estoy dispuesto a llegar hasta ese lugar. No estoy dispuesto de ir hasta donde la palabra me quiere llevar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que se está revelando lo que está oculto en mi corazón. La palabra está siendo esa luz que alumbra y mi respuesta es, bueno, esa evidencia de lo que de lo que nadie conocía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o de repente cuando vas a aconsejar a alguien, sos consejero de alguien, o estás discipulando a alguien y le decís, mira, la Biblia dice que tenés que perdonar, y la persona, no voy a perdonar nada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está siendo descubierto rencores, resentimientos y otras cosas que están en el corazón de la persona que normalmente no se verían. Y falta de fe, porque de última el no obedecer o no responder, la Biblia dice eso, o Jesús dice eso, entonces eso voy a hacer, también denota en nosotros falta de confianza en Dios. Sí, la Biblia dice eso, pero en mi caso yo sé lo que tengo que hacer.
Y bueno, Por eso yo creo que Pablo decía, por ejemplo, a la iglesia, me parece que era a los Corintios, que le decía, ustedes son cartas abiertas, leídas por todo el mundo, donde la vida transformada, la respuesta que ustedes han tenido hacia la palabra, bueno, ha sido esa expresión de lo que, de la genuinidad del corazón de ellos, ¿verdad? Es decir, cuando la palabra saca a luz lo que hay adentro nuestro. Y nosotros deberíamos ser los primeros. Para uno mismo, ¿verdad? Lo saca a luz para bueno, uno a mismo. eso iba, ¿verdad? Nosotros deberíamos ser los primeros en entender qué es lo que está saliendo, cuál es esa revelación que está saliendo dentro de nuestro corazón. Ahí está. Es importante porque muchos de los que estamos escuchando hemos venido recibiendo palabra desde hace años. Y estaría bueno analizar qué he hecho con esa palabra. Ese consejo de Dios que me ha dado a mí para que yo avance en la vida, me afirme, crezca o le sirva en algún área de la iglesia. Bueno, la palabra sigue vigente. Así que si hasta ahora la palabra la has dejado ahí, es una semilla que todavía puede producir. Dejala que empiece a echar raíces profundas en tu alma y empiece a dar aquel fruto para el cual Dios lo envió a tu vida. Acá hay algunos comentarios. Vamos a... Y ella dice, la entrada de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Amén. Miriam dice, una de las cosas importantes es el aliento de la familia y de la iglesia cuando uno u otro decae, como decía el pastor en mensajes anteriores. Álvaro y Roseli Teme dice Romanos 1.16, sí, pero no tengo Biblia para buscar. Tengo acá, copiame y así lo puedo leer el versículo acá. Por favor, Roseli. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo puso Bélgica. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Me encanta compartirlo, dice Bélgica. Raquel dice, yo fui una semilla que creció junto a un camino muy duro, pero fue sembrada con mucho amor y paciencia y fue regada y fue cuidada. Y hoy doy gracias a Dios que permanezco bajo su control. Y si bien cuesta un poco, un cambio, pero con fe Dios nos va transformando si lo permitimos. Ahí está el secreto de ser buena tierra. Tenemos que permitirlo. Mi vida la pude rendir a sus pies. Juan Carlos dice, no hay tierra siempre fértil, pienso yo. Bueno, no sé. No entiendo mucho de campos y plantaciones, pero sí creo que pasa más el riego y el cuidado de la tierra y las plantas, en nuestro caso la palabra, la importancia y la búsqueda de ella. Bueno, eso decía Juan Carlos. Junto con lo que vos decís, Juan Carlos, me hiciste acordar del pasaje donde Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que nuestro Padre Celestial nos poda para que cada vez vayamos dando más fruto. Entonces, bueno, si estamos en las manos de Dios, posiblemente Dios haga un trabajo en nosotros de tal manera que cada vez podamos ir produciendo más fruto, ¿no? Amén. Ahí Roseli me puso, sí, ya lo había dicho Walter, gracias, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y a los uruguayos y brasileños. Amén, amén. Bueno, y luego Jesús empieza a hablar del reino de Dios y vuelve a usar la figura de la parábola, el tomar algo de cotidiano, vivir, para darnos una enseñanza espiritual. Y ahí en el versículo 26 al 29 habla del reino de Dios como una semilla de mostaza, ¿no? Y aquellos que pudieron en algún momento ver una semilla de mostaza, realmente es una semilla muy pequeña, ¿no? Sí, es un puntito. Nos habían regalado allá en Paraguay
un versículo y con la semillita pegada al lado y era un puntito chiquitito. Sí, me pasé. Versículo ¿no? 26. 26. Bueno, acá habla de una semilla, la de la mostaza viene después. Ahí en el versículo 26 habla del reino de Dios como una semilla que se echa en la tierra. Bueno, y mientras los días van pasando, aquella semilla va creciendo, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas que obviamente Jesús está resaltando que tienen que ver con el reino de Dios. Y una de ellas creo que Jesús está resaltando la obra del Espíritu Santo. Es decir, porque Él está haciendo énfasis en que la semilla crece y da fruto y que el agricultor ni sabe cómo pasa eso. Ni sabe cómo ocurre, ni tiene idea, simplemente el hombre, bueno, hizo su parte, hizo su trabajo, cuidará la semilla, pero el crecimiento no lo produce él, el crecimiento en la parábola es algo que está más allá de sus capacidades. Y yo creo que Jesús en este punto está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien produce el crecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas para que abandonen su incredulidad y abracen la fe y de esa manera pasen a ser parte del reino de los cielos. Es el Espíritu Santo Amén. El que derriba las fortalezas mentales y lleva nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace una transformación en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que cada vez más el reino de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos, que cada vez Dios gobierne más, porque ese es el significado del reino de Dios, que Dios gobierne más sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Obviamente que tiene que haber una predisposición nuestra a rendirnos, pero sin duda que es el Espíritu Santo quien nos ha tomado desde el momento de nuestra conversión y nos va llevando por todo ese proceso de madurez hasta que podamos encontrarnos con Jesús. Y ahí usé una palabra que creo que también es una enseñanza en esta parábola, y que es la palabra procesos, ¿no? Porque allí dice, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz. Es decir, está hablando de un proceso. Y en esto tenemos que entender lo siguiente: sea que estemos hablando del reino de Dios sobre nuestras vidas, sea que estemos hablando del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre una ciudad, sobre un país o sobre donde estemos pensando, tenemos que pensar en primer lugar que es obra del Espíritu Santo, donde nosotros somos colaboradores, pero es Él el que hace la obra. Amén. Y en segundo lugar tenemos que entender que son procesos. Que no es que de la noche a la mañana Dios ya está gobernando sobre nuestras vidas y nosotros somos hijos obedientes al 100% de un día para el otro. No, son procesos. ¿Está bien? Y en esos procesos tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes, como decía alguien allí, y tenemos que permitirle a Dios que, bueno, nos vaya llevando de la mano a través de ese proceso de madurez hasta que Dios gobierne plenamente sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, como iglesia no nos podemos escandalizar por las personas que están en proceso. No nos podemos escandalizar porque un bebé espiritual se comporte como bebé espiritual, porque está en esa etapa de su madurez. No podemos escandalizarnos que un adolescente espiritual se comporte... Hay pequeñitos cambios, ¿verdad? Tampoco es que no pasa nada. Hay un poquito de cambio. O sea, cada etapa del proceso tiene una modificación.
Exacto. Entonces, tenemos que ver, pienso yo que tenemos que ver esto desde ese punto de vista, ¿verdad? También la contracara de lo que te acabo de decir es que, por ejemplo, yo como pastor de la iglesia, espero ciertas cosas de aquellos que han avanzado en su proceso de madurez y están en la adultez espiritual. Bueno, yo espero ciertas cosas de ellos que obviamente no las espero de un adolescente espiritual. Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Entonces, por un lado no escandalizarse, pero por el otro lado también entender de que en ese avanzar en el proceso de madurez, bueno, hay responsabilidades que Dios me va dando y que debo de ir empezando a comportarme según la edad espiritual que estoy teniendo. Dios espera eso de nosotros, porque Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Hay un pasaje en que Pablo le dice a los hermanos que deberían ser ya maestros. Y a veces por justamente no darle lugar a la palabra o no acomodar la tierra en nuestro corazón y que sea nuestra vida esa tierra fértil donde la palabra llega, hace lo que tiene que hacer, los cambios y uno empieza a dar fruto. A veces uno se puede estancar y de repente nunca producir lo que Dios quiere que produzca, ¿verdad? Una vida cristiana infructífera, que también las hay. Una vida cristiana que conoció a Jesús por la fe, pero de ahí en más, poco y nada de cambio. Alguna vez una hojita y ta, o sea, pero hay más en la vida cristiana, hay desafíos, hay que avanzar, hay que decir, bueno, Señor, ¿qué más querés hacer en mí? ¿Qué tengo que hacer? Si vos me tenés acá es que todavía estoy en proceso, en ese proceso, echar más raíz, crecer un poco más mis hojitas, dar fruto y bueno, y dar esa madurez, que nuestro carácter vaya a crecer. Hay un pasaje que dice creciendo hasta la estatura de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Si hay algo para lo que Dios manda su palabra a nuestras vidas, no es para que tengas fe para un 0 kilómetro, o es para que tu vida, mi vida, vaya madurando hasta la estatura del carácter de Cristo. ¿A cuánto estamos del carácter de Cristo? ¿Falta? Claro que falta. Entonces, a trabajar, a recibir la palabra, a dejarla que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Son enseñanzas espectaculares, ¿no? Y estamos solamente viendo algunas cosas medio sobre la superficie, pero bueno, son grandes desafíos para nosotros, pero creo también que nos dan una dirección, ¿verdad? Es decir, que nos están mostrando un camino a seguir y nos van a ayudar, ¿no? Así espero, ¿no? Sí. Bueno, luego podemos pasar al milagro que está registrado en este pasaje que hizo Jesús, ¿no? A partir del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar obedecen?
milagro tremendo, ¿no? Bueno, ya Marcos nos tiene acostumbrados a los milagros de Jesús. Y en el capítulo 5 que viene a continuación... Es uno tras otro. Es uno tras otro. Es decir, como que este capítulo 4, bueno, abrió un paréntesis, nos dio algunas enseñanzas de Jesús. Sí. Pero los capítulos anteriores eran muchos milagros. Multitudes de milagros. Y acá vemos uno más, un milagro más que habla de esa omnipotencia de Jesús. Es un milagro diferente, ¿no? Porque no es un milagro de esos de que los necesitados, los enfermos, era una situación de sus amigos, de sus discípulos, donde él mismo estaba presente. Sí, yo creo que todas las cosas suceden por un propósito de parte de Dios, y creo que Jesús estaría con su cabeza en el banco y tal vez dormido, pero él sabía lo que estaba pasando como Dios que es, y yo creo que hay una enseñanza, es decir, permitió que las circunstancias llegaran hasta ese punto para darles una enseñanza a los discípulos. Y a grandes rasgos, la gran enseñanza que yo veo de este pasaje es que la fe y el temor no son compatibles. O tenés fe o tenés temor, pero las dos cosas al mismo tiempo no podés tener. ¿Verdad? Claro, cuando hablo de temor hablo del miedo paralizante, no hablo del temor reverente a Dios, respetuoso a Dios. Yo creo que a grandes rasgos esta enseñanza Jesús permitió las circunstancias para llevarlos a este punto, mostrarles de que, bueno, o tenían fe o tenían miedo, pero las dos cosas no. Pero yo pienso, Jesús venía de haberles hablado todo el tiempo de su palabra, del proceso, lo lleva y la tormenta sacó a luz que ellos todavía no tenían tanta fe. Y creo que quizás todos hemos experimentado un poco esto en nuestra vida como cristianos. ¿A quién no le ha pasado de decir, yo estoy con el Señor firme, y de repente vienen las circunstancias de la vida y nos dan vuelta, me muero, me ahogo con esto, no puedo, Dios, ¿dónde estás? No me escuchás, no me ves, ¿por qué me pasa esto? Y ahí nos desesperamos, y bueno, y ahí Jesús aparece, ¿por qué tenés miedo? ¿No tenés fe? Claro, obviamente que Jesús estaba trabajando en ellos, no era que los llevó a esta situación para avergonzarlos, sino simplemente porque Él estaba trabajando en ellos. Hay un salmo, el Salmo 56, versículo 3, que dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. Me encanta ese versículo. Entonces, nosotros tenemos que, es humano. Sí, es humano, somos seres humanos, y como seres humanos enfrentamos circunstancias y a veces nos entra ese miedo, ese temor. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando nos damos cuenta que estamos entrando en un pozo de miedo y de temor? Algunos simplemente siguen resbalando hacia abajo. Quedan paralizados, su fe queda paralizada y solo ven la tormenta, las circunstancias. Y que nos vamos a ahogar, porque cuando lo despertaron a Jesús, esos ya estaban con que se iban a ahogar, ¿no? Es decir, no era que, bueno, Jesús, a ver, danos una mano a remar, danos una mano con la vela, no, nos ahogamos, acá nos morimos, no te da pena que nos vamos a morir. Sí. Sí, mirá, acá dice, imaginen que estaban orando, ¿no? Pues estaban hablándole a Jesús, o sea que podríamos interpretarlo como alguien que está... Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y hablemos y tengamos en cuenta que ellos eran pescadores, gritaron, ¿no? Dice aparte después, gritaron, o sea. Claro, y tengamos en cuenta que eran pescadores, es decir, que no era que estaban haciendo pamento, no, ellos, realmente la circunstancia era difícil. Ahora, Jesús permite que llevarlos a ese punto. Sí, capaz que yo, por mucho menos de eso en un barco, ya me pondría igual, ¿no?
por mucho, digo, bueno, se me pegó el yo mucho. Yo creo que el punto es la fe, la importancia de la fe. Es decir, creer en Jesús, creer en Dios. Yo creo que esa es la gran enseñanza que Jesús estaba queriendo forjar en el corazón de ellos. Amén. Y después pasó la tormenta y ahí sí les vino miedo de verdad, parece. Porque dice el versículo 41, al ver el poder de Jesús, ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. Dice que estaban completamente aterrados. Acá dice, temieron con gran temor. O sea que si les había asustado la tormenta, cuando vieron que Jesús estaba por encima de la tormenta, dijeron, bueno, ahora sí nos asustamos. ¿Cómo es que Jesús puede tener tanta autoridad? Qué bueno que conozcamos a nuestro Señor, ¿no? Amén. Qué poder tan grande que tiene Él sobre toda circunstancia. Bueno, muy bien. Si tenés algún comentario, escribinos, así lo compartimos. Jova dice, gracias a Dios no tengo más miedo, solo fe en Jesús. Amén, qué bueno, Jova, me alegro mucho. Dios te ha dado una gran victoria. ¿Ningún otro comentario? Santi dice, aunque esté en tierra infértil con desafíos, permaneceré en Dios. Amén. Te felicito, Santi, por esa fe. Bueno, podemos orar por aquellas peticiones que nos... bueno, fuera de la palabra, Miriam estaba contenta porque dice que Sebastián estaba de licencia, aprovechando, entonces no tiene que salir de madrugada con este tiempo. Qué bueno. Y Bélgica, que estaban contentos porque habían cenado unas empanaditas, dice que había hecho Miriam. Qué bien. Bueno, muy bien. Pero vamos a orar entonces por las peticiones que nos hicieron llegar. Jova nos pedía por su hijo, está pasando una situación aparentemente judicial muy difícil, vamos a estar orando. Y también personas que estaban pidiendo por sanidad, mi papá, mi mamá, Rosario, que estaba muy adolorida. Me imagino, ¿verdad? Este tiempo siempre hace que las personas que tienen dolores en los huesos o alguna cosa así se pongan un poquito más intensos, pero confiamos en Dios. Muy bien, oremos entonces, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos permites aprender y rogamos, Señor, que tú nos des aún más entendimiento. Señor, que aún en nuestros sueños tú nos estés hablando, Señor, y que cada vez que abramos tu palabra, Señor, tú nos des la capacidad de entender, de comprender. Señor, en esta hora queremos pedirte tu favor, rogarte que seas tú sanando a Diego en su pierna, Señor, que tú le alivies de los dolores, que él pueda volver a sentirse sin dolor, Padre eterno. Y te rogamos, Jesús, que tú sanes, cierres las heridas, las llagas de su pierna, que le restaures la piel, Señor, que él vuelva a poder a caminar sin ningún problema. Sí. Te rogamos, Jesús, por Jova, por este pedido, por su hijo, Señor, por la situación de la familia. Te rogamos que tú les puedas dar paz en su hogar, Señor, y que puedas mostrarles tu amor y tu misericordia. Sí, y también Señor. te pedimos por Rosario, Jesús, que tú alivies el dolor de su hueso, que ella pueda dormir en paz en esta noche, descansar, y que, Señor amado, pronto, Señor, ella le puedan sacar el yeso y pueda recobrar la movilidad de su mano. Encomendamos en tus manos, Señor, la sanidad de nuestros hermanos, en ellos y en otros que tal vez no nos han escrito. Te rogamos, Jesús, que tú los sanes, que tú los libertes. Señor, que tú glorifiques tu nombre
en sus vidas. Señor Jesús, te rogamos que nos concedas el ser llenos del Espíritu Santo y que, Señor, en esta noche tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y sacar a luz, Señor, aquellas cosas ocultas que tal vez necesitamos saber. Sí, Señor. Para cambiar. Gracias. Gracias. Te amamos, Jesús. Sí, Señor. Y rogamos, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe y sigas fortaleciendo a tu iglesia. Amén. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén, Y Señor. Amén. Ponemos en tus manos también esta preocupación de Jova por la situación de su hijo. Lo ponemos en tus manos, Dios, tú eres poderoso. Tú todo lo sabes y sabes cómo ayudar a bien a las personas. Ayudarle a este muchacho a buscarte, a buscar tu rostro, Señor. Y dale paz a Jova, que ella ha declarado que confía en ti. Toma en tus manos esta causa. En el nombre de Jesús, Señor. Y todo aquel que esté pasando por una situación de tormenta o de desafíos, Señor, ayúdale a descansar y a saber que tú estás al control, que tu poder es suficiente, tu gracia es suficiente. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor te bendiga, te dé paz en esta noche, que puedas descansar y que tengas a partir de mañana, bueno, un fin de semana bendecido. El sábado tenemos el encuentro con los niños a las 6 de la tarde y si Dios quiere a las 10 de la mañana el domingo nos estaremos reuniendo para adorar al Amén. Señor. Saludamos Tal vez sea la última reunión dominical online, ¿no? Porque tal vez el otro domingo nos estemos reuniendo, pero físicamente allá en el templo. Así que bueno, estemos a la expectativa y orando por eso, ¿no? Amén. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado, Álvaro y Roselia, Diego y Margarita, Olga, Bélgica y Víctor Hugo, Juan Carlos y su mamá Aurelia, Jova, Santi, Miriam y Sebastián, Raquel, Santiago y Maru, Milka, Ieda, Mara, desde Durazno, ella nos está mirando, le mandamos un saludo grande. Creo que los nombré a todos. Jova. Muy bien. Dios te bendiga, te queremos mucho, agradecemos a Dios por tu presencia en esta transmisión y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere. Amén. Subimos el volumen. Subimos el volumen, nos vamos con una canción. Iglesia, reina de luz, nuestra